¿Cómo será la humanidad cuando la inteligencia artificial acompañe por entero nuestra vida cotidiana? ¿Cruzaremos un día el punto de inflexión donde el calentamiento global sea irreversible? ¿De qué manera transformará la realidad virtual nuestras prácticas afectivas, amatorias, sexuales? La regeneración celular artificial nos aportará un día la vida eterna. ¿Cómo serán nuestras casas, nuestras ciudades? ¿Cuál será el tipo de energía que utilizaremos cuando hayamos desechado de plano los hidrocarburos? ¿De qué nos vamos a alimentar una vez que hayamos dejado a un lado la proteína animal? ¿Nos encontraremos algún día con seres que vivan fuera de nuestro planeta? La ciencia, la religión, el arte, la economía, la demografía, entre tantas otras formas del conocimiento, ayudan al ser humano a anticipar esas tendencias en el horizonte. Es tarea obligada para el periodismo reportar el conocimiento de vanguardia, conversar con la inteligencia que lo ha producido, interrogar a los distintos escenarios y divulgar ese entendimiento con generosidad. La medicina y la ciencia nos han ayudado a entender mucho sobre la homosexualidad humana. Hoy sabemos que la estructura en el cerebro puede anunciarnos cuando estamos ante una persona homosexual o no. Lo que no sabemos todavía es cuáles son esas variables, esos factores que determinan esa estructura cerebral. Hoy vamos a hablar con el doctor Alonso Fernández, aquí en el Cinvestav, justamente sobre lo que sabemos y no sabemos desde la biología, la medicina, en fin, los avances científicos a propósito del comportamiento sexual humano y en particular de la homosexualidad. Sexo y sexualidad son dos términos que no deben confundirse. El sexo es una característica biológica y fisiológica que se expresa, entre otras consecuencias, en los órganos reproductivos y otros rasgos corporales. En cambio, la sexualidad es un concepto más amplio donde se incluye la experimentación y la identidad sexual. A diferencia del estudio sobre el sexo animal, la ciencia se interesó mucho más tarde en entender la sexualidad. No fue hasta que ésta dejó de ser objeto de control por parte de la religión y el poder que la sexualidad se convirtió en un tema fascinante para comprender al ser humano. Doctor Alonso Fernández, déjeme preguntarle directamente, ¿en qué momento la ciencia moderna empezó a ocuparse de la sexualidad humana? A mediados del siglo XIX empezó a haber mucho interés por la sexualidad desde una perspectiva ya libre, digamos, de la religión y un poco de la culpa que generaba y que había velado también las influencias del Estado. La conducta sexual animal pues había despertado un interés muy grande porque había que saber cuándo ponían las gallinas y cuándo una vaca estaba receptiva para ponerla a cruzar con un toro. Pero la conducta sexual humana pues había pertenecido, digamos, a otro aspecto y entonces no había realmente un estudio real de ella. Y fue hasta mediados del siglo XIX, cuando en Alemania se empiezan a hacer estos pequeños estudios, en el sentido de decir, pues, qué es la conducta sexual humana, en dónde reside, qué características tiene. Ahora entiendo mejor por qué nos centramos en el aspecto reproductivo de la sexualidad humana, pues veníamos de estudiar el aspecto reproductivo de la sexualidad animal. Así es. Y descubrimos o constatamos lo que ya sabíamos, que hay otras razones por las cuales se desarrolla la conducta sexual. Humana, sin duda, claro. La
cantidad de cópulas que suceden actualmente en el mundo, solo el 1% están destinadas a la reproducción, ¿verdad? El 99% son de carácter o afiliativo, es decir, de generar un vínculo con otro individuo, lo cual es común con otras especies de primates, o bien recreativo, es decir, por el gusto que da ejercer la sexualidad. Afiliativo quiere decir que eso genera mayor solidaridad de grupo o incluso la posibilidad de que haya relaciones con la tribu de enfrente o con la colonia de enfrente o con la familia de enfrente. Tanto así no con la colonia de enfrente, pero sí en el grupo genera vínculos muy importantes que disminuyen la agresión. Es decir, puede un individuo de una jerarquía menor, además de hacerle grooming a los monos de las jerarquías superiores, aceptar tener cópulas con ellos y de esta manera pues tener más acceso al alimento, mejor acceso en un grupo, de dormir en el interior, es decir, más cubierto por el resto del grupo, si hay esta conducta sexual afiliativa. Carl Maria Kedbeny, seudónimo de Carl Maria Ulrich, fue un escritor y activista alemán del siglo XIX, acaso el primer defensor moderno de la homosexualidad, quien abogó por la inclusión de las personas homosexuales dentro de la sociedad. Fue también pionero en el estudio de la sexualidad, cuya tesis principal es la comprensión de la homosexualidad como una variación, entre muchas, de la identidad humana. Su texto, On the Transvestites, le dio fama pública ya que ahí discute, de manera muy temprana para Occidente, la identidad de género. Ulrich identificó que había un tercer sexo, que representa a las personas que no encajan en las categorías reducidas de hombre y mujer. Se recoge en la historia una enorme cantidad de información sobre el uranismo y se desarrolla un catálogo, se registran las prácticas, se trata de clasificar a las personas. ¿Qué es lo que hace Ulrich? Sí, Ulrich lo que hace en primer lugar es definirlo científicamente, con este término que es bastante malo, en una correspondencia con otro investigador húngaro. Él le responde diciéndole, uranismo no es el mejor término, es mejor homosexual. Porque homosexual sí quiere decir relación sexual con un igual, digamos. No hay homosexualidad animal. ¿Por qué? Sí hay conducta sexual con individuos de su mismo sexo en todas las especies animales estudiadas hasta ahora. Hay bonobos, por ejemplo, que son muy promiscuos y tienen muchas relaciones sexuales, homosexuales o heterosexuales, con fines fundamentalmente afiliativos, como ya dije, más que, hablar de recreación en animales es muy difícil, porque no sabemos cuál es la experiencia placentera que nos podemos preguntar, ¿verdad? Claro. Y reproductivos, pues evidentemente no tiene una función reproductiva la cópula homosexual. El reporte Kinsey son en realidad una serie de investigaciones sobre la sexualidad humana celebradas por el científico Alfred Kinsey y un amplio equipo de académicos durante la década de los 40 y 50 del siglo pasado. Después de realizar una larga lista de entrevistas a personas de muy distinta procedencia, Kinsey firmó en 1948 el reporte sobre el comportamiento del ser humano masculino y en 1953 el referido al comportamiento del ser humano femenino. Como puede suponerse, los hallazgos de estas investigaciones despertaron en su día gran controversia, ya que entraron en contradicción con muchas de las creencias morales y religiosas prevalecientes en aquella época. Entre los aportes más importantes de estos reportes se encuentra la llamada escala de Kinsey, que clasifica la orientación sexual de las personas en una escala que va de 0 a 6, siendo 0 el marcador para una persona exclusivamente heterosexual y 6 para otra exclusivamente homosexual. ¿Qué aportó el reporte Kinsey? Pues justamente lo que menciona, el hecho de catalogar a los individuos con base en el ejercicio de su conducta sexual en este espectro de grises que es la sexualidad humana, ¿verdad? Las categorías absolutas en la sexualidad humana no existen. Es decir, que un individuo sea 15-0 o 15-6 quiere decir que la mayoría o prácticamente todas sus fantasías o su conducta son con un sexo o con otro sexo, pero sabemos que no es así, es decir, hay un espectro muy grande en la expresión de la conducta sexual y creo que ese fue el gran avance de Kinsey. Se logra establecer
digamos, no sé si utilizar el término, homosexualidad casi pura Exacto. y luego gradaciones. Exacto. O heterosexualidad, si eso existiera pura, Así y luego es. gradaciones. Así es, con estados intermedios que ahora llamamos bisexuales. Quiero entrar ahora en su laboratorio, en su conocimiento. Puede meterse al cerebro y determinar si un cerebro heterosexual y un cerebro homosexual se parecen o no y en qué se parecen. Cuénteme un poco primero de cuáles son los recursos tecnológicos con los que contamos hoy que le permiten justamente hacer teorías sobre la homosexualidad. Afortunadamente muchas, ¿verdad? Muchas técnicas, no solamente histológicas, que me permiten ver el cerebro, o de actividad cerebral que puedo registrar en un resonador para animales o en un resonador en el caso de los humanos, pues nos han enseñado cosas muy importantes. Por ejemplo, existe la creencia en la sociedad de que el cerebro de un hombre y de una mujer son muy diferentes. Y en realidad no son 99% idénticos. Pero a ver, esta hipótesis de que hay zonas en el hipotálamo que son más pequeñas, son más grandes, ¿qué tan cierto, qué tan mito es esto? El núcleo sexual dimórfico, que por eso recibe ese nombre, es decir, es un área cerebral que difiere entre los sexos, es más chico en las mujeres, no solo en las mujeres, en todas las hembras que se ha estudiado es más pequeño, y en todos los machos es más grande, y su tamaño, el tamaño de ese núcleo, depende de la cantidad de hormonas que recibió durante el desarrollo. Paso ahora a preguntarle, en el caso homosexual, ¿hay una variación de esta zona? En el caso de las mujeres lesbianas, ¿hay una variación de esta zona? Así es. Digo, uno de los grandes descubrimientos en el siglo pasado, en 1990, fue justamente eso, ¿verdad? Haber encontrado que había núcleos cerebrales en individuos homosexuales que se parecían en tamaño a aquellos que tienen las mujeres. Es una de las hipótesis para explicar la homosexualidad. Un cerebro gay es igualito a algún cerebro de un individuo heterosexual, pero algunas áreas cerebrales son diferentes porque, claro, naturalmente la homosexualidad, como el gusto por algún tipo de comida o por algún tipo de música, reside en el sistema nervioso central. ¿Dónde más podría residir siendo una conducta? Evidentemente, cualquier conducta reside en el sistema nervioso central. Es una gran ventaja que la ciencia le haya robado, arrancado a la religión la interpretación de la sexualidad humana. Hoy sabemos cosas que nos permiten hablar con mayor certidumbre sobre las preferencias, la orientación sexual. Concretamente, sabemos que hay algo en la estructura cerebral que nos explica los distintos comportamientos. Algo tan natural como el color de la piel o el color de los ojos. En la siguiente conversación hablaremos de cuáles son esos factores, esas variables que influyen en esa estructura cerebral. ¿Qué sabemos gracias al avance de la técnica y la ciencia sobre el cerebro humano y nuestro comportamiento sexual, concretamente de la homosexualidad?